Señoras, señores, buenas noches. ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos. Un placer. Les habla Ricardo Aparicio. Son casi las 8. Empezamos una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Hoy la primera parte vamos a centrarlo un poquito más en lo de la calidad de vida, ¿no? Por eso le llamamos desde hace ya tantos años salud y calidad de vida. En el fondo cabe todo dentro de la calidad de vida, pero hay un tema que está muy en boca de todos. Además, hemos sabido en las últimas horas que Fitur, la gran feria del turismo en España, además una de las más importantes a nivel mundial, que se celebra habitualmente en enero. Este año se celebró en enero porque todavía no estábamos en estado de alarma, pero evidentemente todo lo que allá se movió, todos los negocios que allá se hicieron, pues entiendo que quedaron en papel mojado. Bueno, pues ya han avisado que este año retrasan la fecha hasta junio. El Mobile también ha hecho lo mismo. De febrero lo ha retrasado a junio. Ya tenemos dos. Vamos a ver cuál es la siguiente, indicando que esto para inicios de año todavía, evidentemente, no habrá vacunas. Es algo que ya les hemos venido diciendo repetidamente desde hace mucho tiempo, al menos vacunas en condiciones, lógicamente, vacunas testadas con un tiempo suficiente, pero también vendremos de unas Navidades que a ver cómo las pasamos, a ver cómo se celebran, si es que se pueden celebrar. Y hay pues todavía el temor, la duda. Digo todo esto porque vamos a hablar de viajes, entre otros temas, hoy aquí en Salud y Calidad de Vida, además de nuestros tertulianos y colaboradores habituales de los martes, el doctor Guerola y el profesor Ayué Creus. Gracias por acompañarnos, ojalá sean de interés los minutos que tenemos por delante y este menú radiofónico que les hemos preparado. ¡Empezamos! Bueno, es baladí decirles que, lógicamente, la imposibilidad de viajar desde el estado de alarma es evidente por el cierre de fronteras por un lado, por el confinamiento por otro, porque si has de irte a un país has de pasarte 14 días de cuarentena en un hotel que estará cerrado o en un hotel que no tendrá todas las funciones en marcha. Vamos, que está realmente complicado. Eso ha tenido, pues, a un sector, y tiene un sector importantísimo en España, el número uno en cuanto a ingresos, el turismo, el número uno de negocio de España, nuestro sol. El turismo, pues, ha visto afectado, evidentemente, nuestra economía, otros sectores, como ahora mismo ya ven, la restauración, los bares, etcétera, pero también la gente que ha querido viajar, la gente acostumbrada a viajar, los viajeros, los turistas y los viajeros, que no es lo mismo, lo uno y lo otro. Esto ha tenido consecuencias, me indican, incluso hasta psicológicas. Así que hoy vamos a conocer cómo le ha afectado a un viajero con mayúsculas, habitual, porque él es viajero, él es periodista, él es fotógrafo. A los 45 años ya había visitado todos los países del mundo. Eso es ser viajero, además con la cámara en ristre y buscando siempre los lugares donde no va la gente habitualmente, ¿no? Huyendo de los circuitos habituales. Ha sido director y presentador del programa radiofónico Viajar es un placer, una referencia en la radiodifusión española en este terreno, y durante 30 años lo ha realizado en diversas emisoras de Barcelona, y también el programa de televisión Rodamón durante 7 años. Me estoy refiriendo a mi buen amigo Román Ereter. Román, muy buenas tardes. Bienvenido, señor Ereter. Hola, buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estamos? A mí lo de señor Ereter me suena raro. Nos Román. conocemos desde hace mucho tiempo, evidentemente. Demasiado, pero bueno, por fortuna, y ojalá fue sea. un buen momento. Fue un buen momento, bueno, yo creo que esto hasta lo podemos contar. Fue el momento en el que el servidor de ustedes entró en la radio, en Radio Mataró. Hicimos un concurso oposición, ahí nos hicieron unas pruebas, y el señor que estaba en ese momento en el control de sonido haciendo esas pruebas, grabando todo lo que allá se estaba contando, todo aquello, era el señor Ereter. Allá nos conocimos. No solo eso, sino que te grabé la prueba de voz.
Me grabaste la prueba, me la grabó bien, me la grabó bien. Corregí el examen, Por lo- corregí el examen. Bueno, debo agradecerle al señor Ereter que esté en la radio. Podemos contar nacimos el mismo día, del mismo mes, del mismo año. Y por Ja està eso tot dit, ja està tot dit. ya está tontito, ya está todo dicho. Lo que ocurre es que ciertamente por nuestros quehaceres profesionales nos hemos separado y durante muchos años no hemos tenido contacto, nos hemos vuelto a ver, hemos vuelto a cada uno por su lado y ahora es un placer, pues como viajar, es un placer tener aquí a Román. Román, ¿cuáles han sido tus últimos viajes antes de la pandemia? Bueno, si contamos en este año 2020, maldito 2020 para todos, Sí. tuve la oportunidad de hacer dos viajes, concretamente en el mes de enero, precisamente en las fechas de Fitur, que no Sí. quisiera corregirte, pero es del 19 al 23 de mayo, según mis informaciones, no en junio, como has dicho, Puede ser. 19 al 23 de mayo. Puede Bueno, ser, puede ser, puede ser. y puede ser también que lo vuelvan a atrasar según cómo vaya la cosa, porque nada es seguro en esto de las ferias tampoco, ¿no? Pero los dos últimos viajes fue el Sí. primero concretamente Ujú. a Etiopía, coincidiendo con Fitur. En Etiopía hay una fiesta espectacular que le llaman de la Epifanía, Sí. que es cuando sacan la copia del Arca de la Alianza y se visten todos los cristianos etíopes, sobre todo los curas, con unas capas espectaculares y tal. Fotográficamente es muy interesante. La Epifanía, el 6 de enero es eso. Sí, pero no, para ellos no la celebran el 6 de enero, Ya. sino el 19 y 20 de enero. Correcto. Es otro calendario. Ajá. ¿Vale? Es la iglesia copta etíope, etcétera, Ujú, etcétera. Sería muy largo ujú, explicar. ujú. Pero la celebran. No había ido nunca porque resulta que siempre coincidía con Fitur. Ya. Y este año, curiosa casualidad, decidí no ir a Fitur para ir a Anticat. Y si hubiese ido a Fitur, no hubiese servido de nada. Por tanto, de alguna manera, ese fue el penúltimo viaje. Y en el mes de febrero estuve en Japón. Japón, que además coincidió ya con la pandemia, estaba confinado el famoso barco que estuvo en el muelle de Yokohama, con todos los pasajeros dentro del barco, salía cada día en la televisión, etcétera, y fue el último viaje. Fueron los dos últimos del año 2020. Si contamos un poco cómo hacemos los viajeros de verano a verano, pues sí que estuve en Indonesia, hice una vuelta al mundo en el mes de noviembre, una pequeña escapada a Italia a principios de diciembre, bueno, y un safari en Zambia, con lo cual estos han sido los 6 viajes que he tenido la oportunidad de hacer desde agosto del año pasado. Bueno, pero has apurado el 2020, el maldito 2020. Enero un viaje, en febrero otro. Vaya, y en marzo porque ya cerraron las fronteras. Bueno, si mi trabajo es viajar, lo lógico es que viajara, ¿no? Y en este sentido, pues claro. Lógicamente, yo acostumbraba a viajar unos 150 días al año de media, con lo cual lo raro realmente es el hecho de que no pueda viajar. Y este es un poco el problema. Desde marzo, todas las personas que nos gusta viajar, pues nos encontramos un poco huérfanos, ¿no? Claro, yo no sé si es lo mismo si yo estuviera 7 meses sin hacer radio, porque tú llevas 7 meses sin viajar. Y una persona acostumbrada a viajar, una persona acostumbrada a ver mundo y de hacer también del viaje, evidentemente, su vida, su modus vivendi y todo, el sentirte sin poder hacerlo y sobre todo ante esa absoluta impotencia, no puedes, está absolutamente prohibido. Esto me han dicho que puede provocar incluso psicológicamente algún tema de ansiedad, de preocupación, ¿es cierto? Sí, evidentemente, de la misma manera que el confinamiento puro y duro ha provocado también problemas, sobre todo en las personas que viven en lugares pequeños, etcétera, sin demasiada ventilación, sin vistas al exterior, etcétera, etcétera, pues el hecho del no viajar, sin duda, también afecta muchísimo a nuestra mente, ¿no? Yo me lo he intentado tomar un poco con filosofía. Lo que pasa es que también te diré que ahora se está alargando demasiado. Es decir, al principio nos contaron que podrían ser 4 o 5 meses, ya pensábamos que como mínimo sería un año. Incluso en unas declaraciones al País que me hicieron una entrevista dije, por no viajar un año no pasa nada, pero realmente entre los amigos que de vez en cuando hablamos y tal, pues tenemos estas ansias. Es que además teníamos viajes programados. Claro. Yo tenía programado ir a Italia, tenía 2 Japones, que habían personas que me habían pedido que les acompañara al Japón. Yo hago un Japón un poco distinto, aprovechando para conocer un poco el país un poco más a fondo, etcétera. Tenía una posible vuelta al mundo, son viajes que tenías programados y que evidentemente se han quedado en el tintero, ¿no? Se está alargando demasiado, hablamos mucho con las personas que de alguna manera solíamos viajar y bueno, se han quedado muchas cosas en el tintero, ¿no? Yo sí que te tengo que decir que en el primer confinamiento, en el confinamiento
puro y duro, como decía anteriormente. Sí. Hemos hecho con mis amigos, con gente que viajábamos y tal, unos viajes virtuales. Hacíamos ver que viajábamos, hicimos un Venecia-Pekín en 40 días, yo mandaba por internet a mis amigos y mis allegados, algunos clientes, etcétera, lo que era un viaje día a día, eligiendo hoteles, los restaurantes, las visitas que podíamos hacer, y tuvo un seguimiento muy bueno. Realmente había incluso una aportación diaria. Yo recuerdo este lugar que estuve, en este otro no, lo preparo para la próxima vez, etcétera, etcétera. Luego hicimos un Japón en un mes. Y ahora en verano hemos hecho un pequeño Rusia. Ahora yo lo he parado porque ahora era la época, sabes que el mes de noviembre, octubre, noviembre, otoño en general, es la época para la gastronomía. Y ahora era precisamente la época para ir a comer con los amigos, recordar viajes y tal. Pues también nos han cerrado los restaurantes. O sea que imagínate cómo está el mercado. No, no, y el tema es cuándo se va a volver a la normalidad, esa mal llamada nueva normalidad. Yo ya firmo y compro la antigua normalidad, sin duda alguna, vamos, lo firmo ahora mismo. El problema es la incertidumbre. ¿Cuándo podremos volver a hacer vida normal? ¿Cuándo volveremos a viajar? Porque si hay que viajar y te ponen 14 días, aunque sean 7, aunque sean 3 de confinamiento antes de poder entrar en un país, no vas. Sí, ya complicado era tener que aguantar colas en los aeropuertos, los aviones y tal, que es quizá lo más pesado del viajar. Si ya eso era complicado, imagínate que te exijan confinarte durante 14 días. Según mis informaciones, solo hay 2 países que no te piden ni PCR, quizá la compañía sí, pero no el país, ni confinamiento, que son Serbia y México, según mis informaciones de la semana pasada. Y lo que decías tú anteriormente es el tema de las vacunas, ¿no? Al principio todos esperábamos y hablábamos, cuando llegue la vacuna, cuando llegue la vacuna, cuando llegue la vacuna. Si hemos de esperar una vacuna en condiciones, olvídate del 21, vamos, olvídate del 21. Ese es el problema, que a años vista, ya no estamos hablando de perder el 2020 entero, yo ya te dije, en el país declaré que por un año no pasaba nada, pero estamos hablando de que de alguna manera hay que esperar un poco más. Yo espero que de alguna manera, y eso lo pensaba ya en el primer día, ¿no? Que esto afectaría un poco a los viajes. Hemos de pensar en viajes de proximidad, eso ya ha pasado este verano con gente que han ido a casas de turismo rural, etcétera, pero yo pienso que es el momento de Europa. Europa tiene te admiten, si pasara alguna cosa, la tarjeta sanitaria que tenemos nosotros, y Europa en coche, sobre todo en coche. Francia, Italia, Suiza, Alemania son países realmente espectaculares. Pensamos que los conocemos enteramente y en realidad acostumbramos solo a conocer las ciudades, y yo sí que de alguna forma recomendaría hacer viajes en coche por Europa. Evidentemente no ahora, porque la segunda ola está por toda Europa y cada vez las restricciones son más fuertes, pero cuando se pueda viajar, primero recomendaría que la gente se centrara en Europa. Lo del tercer mundo, que es más exótico, más interesante, más lejano, etcétera, yo creo que todavía queda bastante, por desgracia. Todavía queda bastante. Por ejemplo, ¿tú qué planes tienes de viaje? ¿Qué planes tienes? Porque además tú últimamente estabas muy centrado en viaje en grupos, además un poco selectos o bastante selectos, para llevarles a esos otros circuitos no turísticos, digamos no comerciales, ¿no? Bueno, en un momento determinado, cuando empecé a dejar los medios de comunicación, como comentabas tú antes, radio sobre todo, pero también televisión, pues empezaron a llamarme personas que querían hacer viajes que muchas veces no encontraban en las agencias de viajes. Querían ir a una zona concreta de Estados Unidos para ver una cosa determinada, que no estaba programada en ningún circuito de ningún tour operador y tal. Y poco a poco esto, algunos amigos y también algunos miembros de la Asociación de Periodistas de Escritores de Turismo, pues me pedían, oye, ¿por qué no nos montas un Israel? ¿Por qué no nos acompañas a tal sitio? ¿Por qué no vamos al Japón y tal? Y entonces es una de las cosas que he venido haciendo. Yo pienso que cuando estaba en medios de comunicación viajaba para poder explicarlo, y ahora que no estoy en medios de comunicación, lo que estoy haciendo es explicar para que la gente lo pueda ver. Y si encima quieren que les acompañe, pues yo estoy encantado. Bueno, no estás en medios de comunicación porque no quieres, evidentemente, porque viajar es un placer. Era un programón que nos invitaba a abrir esa ventana que tiene el mundo. Oye, ¿en qué momento decides, o es cosa casual de la vida, aquello que te va llevando, ¿no? Dices, hombre, ya que llego aquí, pues voy una manzana más allá y luego así voy llegando más lejos. ¿Cuándo decides recorrer todo el mundo? Creo que es en el año 93. En el año 93, hace 2 años que había caído la Unión Soviética, y una editorial me encarga hacer el máximo de fotografías posible de todas las exrepúblicas soviéticas, porque para hacer las enciclopedias necesitaban fotografías
de los nuevos países. Y en este sentido, pues había fotografías de Moscú y Leningrado, que se llamaba entonces, ahora San Petersburgo, Sí. pero en un momento determinado necesitaban ilustrar fotografías de Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, etc. Entonces un editorial me dijo, mira, te doy 3 millones de pesetas de la época y tráeme todas las fotografías que puedas cuando se te acabe el dinero. Hombre, yo lo vi. 3 millones de pesetas del año 93, eso era dinero, ¿eh? Sí, era dinero, pero también costaban mucho los viajes. Bueno, realmente eran más caros que ahora. Y era mucho más complicado entrar, sobre todo en según qué países, por el tema de visados, etcétera. Claro. ¿No? Y los aviones. Entonces, en aquel momento, de una atacada en un verano, que además, curiosamente, hablabas tú antes de medios de comunicación, estuve, no sé si 10 años en Antena 3, cerraron Antena 3. Pasé a la SER un verano que grabé los programas. Cerraron, y me llamó la COPE, cerraron Antena 3 Radio, digámoslo. Radio. Antena 3 Radio. La compró el señor Polanco en su momento. Sí, Cadena SER. Para convertirla en una emisora musical, Radio Sinfo. Bien, pues bueno, en ese verano coincidió precisamente el salto de una emisora a la otra con un impasse en la SER. Y yo me fui a 3 meses a hacer 4 viajes distintos. Uno era por el tema de Estonia, Letonia, Lituania y San Petersburgo. El otro fue por las repúblicas soviéticas desde Kazajstán hasta Moscú. Un tercero, Líbano, Siria y Jordania. Y un cuarto por los países del Golfo Pérsico. Total, que de una atacada hice 22, 23 países. Y entonces dije, hombre, si he hecho los que parecen más difíciles, ya llevaba algunos anteriormente, más conocidos. Pero si he hecho lo que es más complicado, ¿por qué algún día no intento conseguir visitar los 193 países independientes que existen en el mundo? Y dicho, y poco a poco hecho, y lo conseguí el junio de 2004, justo el 19, pues lo conseguí el día 10 de junio del 2004, y el 19, como tú muy bien sabes, celebrábamos nuestro aniversario. O sea que, exacto, cuando ibas a cumplir 45, todavía no los tenías. O sea, no. Se puede decir que fue con 44 años, ¿qué son? ¿160 y cuántos? 193. Ahí 193. Hay un poco de polémica, pero yo creo que nos tenemos que fiar de la lista de las Naciones Unidas, los países independientes y soberanos. Todo el mundo quiere los reconocidos, independencias, Escocia, Quebec, etcétera. Pero evidentemente a la hora de buscar la lista de los países, pues precisamente es la lista de la ONU la que para mí tiene valor, ¿no? En este sentido no hay que obsesionarse tampoco con países, porque la Antártida, Groenlandia no son propiamente países, pero también he tenido la oportunidad de ir, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se trata de hacer todos los países, que está muy bien, pero evidentemente tampoco se puede decir que se conocen todos por un solo viaje. Hay países que tienes que ir 15 o 20 veces y no te los acabas. Claro, tú has estado en los 193 países, pero ¿cuántos viajes has hecho, Román? No lo he contado. Miles. Es imposible contarlos, claro. Pero una media de 15 al año, durante 30 años viajando, pues son 15 por 30, 3 por 15, pues 45, 450 viajes más o menos, arriba o abajo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Marruecos he estado 19 veces, en Kenia 7, en Botswana pues 4, etcétera, etcétera. En Japón 8, va como va. Depende. 8 en Japón, caramba. 19 en Marruecos. Tantas cosas hay que ver en Marruecos. Está muy cerca, es el más próximo de los países lejanos y en momentos determinados Román, pues te vas a hacer una escapada al desierto, te ibas a hacer una escapada al desierto con las dunas de Merzouga, etcétera. O sea que está muy cerca. A Tuvalu una sola vez, ¿no? A Tuvalu una sola vez. ¿Qué pasó en Tuvalu? En Tuvalu coincidió con la fiesta de la independencia de Tuvalu. Entonces yo pues me presenté, bueno, estuve en los actos de la independencia. Me sonrío, pero no es para sonreír, ¿eh? No. Lo que va a contar ahora, Román. En Tuvalu me presenté en los actos de la independencia y estaban todos los tuvalenses. Es un país de 7.000 habitantes, como mi pueblo, en el pueblo que vivo ahora es Gelida, 7.000 habitantes. Sí. Es un país independiente en el Pacífico, a 3 horas de avión de Fiji. Fiji todo el mundo lo tiene muy presente, pero Tuvalu es posible que haya personas que no lo hayan oído nunca, ¿no? Era la fiesta de la independencia. Habían todo tuvalenses y había un equipo de la televisión alemana. Tuvalu, para explicarlo bien, es uno de estos países que si se derrite la Groenlandia y la Antártida, desaparece, porque solo tiene 3 metros de altura sobre el nivel del mar. Son atolones, si sube la marea del océano, se acaba el país. Hay un pacto con Nueva Zelanda de que todos los tuvalenses, si pasase eso, irían a vivir a Nueva Zelanda. Entonces, sobre todo viven gracias a Internet, al dominio .tv, ¿no? Que la gente dice televisión, ¿no? Es de Tuvalu, ¿no? Sí, porque del turismo no creo que no creo que vivan. Hay
hay 2 vuelos desde Suva, que es la capital de Fiji, a la semana. 2 vuelos a la semana desde Fiji. ¿Y Y aparte de algunos pescadores, no creo que haya mucha gente. ¿Y tú estabas ahí en los fastos de la independencia? Yo estaba en los fastos de la independencia y cuando acabó el acto protocolario había un gobernador y un primer ministro. Hablé con el primer ministro, había un equipo de la televisión alemana, un australiano y yo. Todos los demás eran tuvalenses, si no recuerdo mal. Posiblemente algún representante de Australia también a nivel militar y algún representante del Reino Unido. Entonces hablé con el primer ministro y me dijo, ¿por qué no te vienes esta noche a casa que celebramos la fiesta de la independencia? En mi casa te invitamos. La fiesta de la independencia consistía más o menos en unas 60, 70 personas, todas vestidas con camisas de flores y con sombreros de paja, y los que estábamos invitados, también los miembros de la televisión alemana. Y en ese momento las señoras llevaban a la casa, no era un catering como te puedes imaginar de un hotel ni un restaurante, etcétera, sino que las señoras llevaban sus alimentos de su propia casa para compartirlo con los demás invitados. Era este el plan, ¿no? Y en un momento determinado cometí el error de comerme un caracol de mar con una forma un poco rara. Me lo ofrecieron y me lo probé. Eso me provocó una deshidratación de caballo, que empezó por vomitar primero la comida, después la bebida, después la bilis y finalmente la sangre. Y yo recuerdo que regresé por mi propio pie a un hotelito porque el importante estaba ocupado por todos los fastos de los invitados que había. Sí. Me fui a un pequeño hotelito, yo necesitaba, o creía que necesitaba azúcar de cualquier manera, intenté ir a la máquina que habían bebidas azucaradas. Estaba cerrado con candado, no había nadie porque era una pensión pequeña y no encontré ninguna palanca para abrirlo, ¿no? A las 5 de la mañana se empezó a clarear, empezaba a salir el sol y vi un 4x4 que por ahí pasaba y pedí que me llevaran a lo que se conoce o lo que se puede pensar como un hospital, ¿no? Cuando llegué al hospital era un barracón hecho de la cooperación japonesa. Y realmente, pues estaba muy débil, me echaron en una camilla, etcétera. Recuerdo unos ventiladores, 8 ventiladores y 8 pacientes que estaban en ese barracón. A mí me pusieron en un lado y en un momento determinado yo sentía que me moría. Yo sentía realmente que me moría. No sé si es verdad, una sensación o una realidad. Pero en un momento determinado llamo a una chica, una de las enfermeras, y le digo, por favor, dame la mano. Y dice, ¿por qué quieres que te dé la mano? Digo, porque quiero morirme cogiendo la mano a una mujer. Y entonces ella me dio la mano, evidentemente, pero al final de todo había una persona de edad avanzada, convaleciente, Sí. y me dijo la señora, si quieres, la enfermera me dijo, si quieres, este señor dice que te puede ayudar. Yo dije, bueno, que me ayude porque no tengo ninguna otra solución. Todo eso era la fiesta de la independencia y el médico estaba a 2 horas. A 2 horas porque realmente... El médico estaba con el primer ministro, claro. No, durmiendo, O supongo, durmiendo. durmiendo la noche después de haberse acostado tarde, ¿no? Durmiendo la fiesta, sí. Y viene el señor este mayor y de alguna manera me dijo, date la vuelta. Y me di la vuelta y me puso las manos en la espalda y de golpe se paró el dolor. Yo he intentado hablar con gente, evidentemente, de medicina normal o correcta, ortodoxa, y me dicen que no hay explicación. Otros me han dicho que posiblemente aplicó Reiki, etcétera. Lo que yo no me acabo de entender es cómo solo poniendo las manos el dolor se acabó. Dicen que eso absorben mi energía negativa, que posiblemente yo pensaba que me moría, pero no estaba tan mal, no sé qué, no sé cuántos, etcétera. Pero Román, ¿se acabó el dolor y además empezaste ya a sentirte mejor cada vez? No, se acabó el dolor. Y al cabo de 1 hora y media vino el médico ¿Sí? y hizo lo que tenía que hacer, que era ponerme suero y todo lo que me puso, etcétera, Vale. etcétera, y tal y cual. O sea, lo que hizo este señor es una analgesia, te quitó el dolor. Si ¿No? así se considera, así se considera. Pero yo creo que me salvó la vida. No sé si es verdad o no, pero yo tengo la sensación que me salvó la vida. Perdóname. Puedo interpretar que era un chamán de algún archipiélago del país, porque en Tuvalu hay un archipiélago y varios más, que estaba convaleciente y por tanto de alguna manera en el hospital de cooperación japonesa, y que evidentemente cuando vino el médico pues me puso todo lo que me tuvo que poner, etcétera. Entonces yo le dije, por favor, necesito marcharme en el vuelo de mañana. Hay un vuelo cada 2 vuelos a la semana. Yo me tengo que ir de esta isla como sea. Tengo el plan de viaje, los vuelos, etcétera y tal. Y bueno, haremos lo posible para
para hacerlo. Y entonces me fui, le di un abrazo cuando me fui y tal, llamé a mi mujer, cuando pude llamarla le dije te quiero, y cuando me dice ¿qué te ha pasado? En aquella época cuando le decía te quiero es que pasaba alguna cosa rara, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Y me dijo, ¿qué te ha pasado? Y tal. Digo, mira, me ha pasado esto y tal, a ver si puedo volver poco a poco, pero seguiré con el viaje y tal, no sé qué, no sé cuánto. Dice, tráeme el informe. Digo, ¿qué informe? Si aquí no hay ni informe ni hay nada. Total, que 2 o 3 días más fui poco a poco pues haciendo bondata lo que me había indicado el médico. Al cabo de 2 o 3 días aparecí en Tonga. En Tonga me dijeron que había unos catalanes que resulta que estaban en un barco y que me invitaban a comer. Me hicieron un arroz blanco porque no podía comer demasiadas cosas negativas y tal. Arroz Y hervido. al cabo de 5 días más, creo, aparecí en Nueva Zelanda. Voy a un restaurante que me encanta, que se llama Tony's en Auckland, que siempre como ostras y como un bistec con una buena cerveza, un buen vino y tal y cual. Digo, mira, si como ostras y no se me... ¿no? Si el cuerpo no es negativo, pues estaré la cosa solucionada. Y si hay repulsión hacia las ostras, es que seguiré mal y tal cual. Al final me comí las ostras, todo bien, y al final podí volver. Pero estoy pensando que probablemente podía haber muerto en Tubal. Doctor Guerola, buenas tardes, Modest. Buenas tardes. Doctor Guerola, angiólogo, cirujano vascular, ¿le salvó la vida a mi amigo Román ese hombre anciano que le puso las manos? No lo sé, yo no estaba allí. Pero No sé lo que le pasaba, sería mucha pretensión por mi pero parte así, dar un diagnóstico así a y bote, deciros a bote pronto, ¿tiene alguna explicación desde el punto de vista de la medicina occidental? Desde el punto de vista de la fisioterapia sí que hay puntos en que y hay gente que los conoce, ya sea porque lo han estudiado o ya sea porque son chamanes y se lo han enseñado. Y que esos puntos pues provocan una relajación general y al relajarte desaparece el dolor. El doctor... Pero vamos, no tengo ni idea de si fue eso o fue otra cosa. Eso no... El doctor Guerola no ha estado en los 193 países de la ONU, no es un viajero, digámoslo así, pero ha viajado mucho. Ha viajado mucho, yo siempre les he dicho que el doctor Guerola... Yo solo 26. Solo 26, pero además la manera de viajar del doctor Guerola era como científico, ya saben que era el investigador número 1 en marcapasos y toda la industria, lógicamente, tenía que ir a dar conferencias a todas las partes del mundo. Ya ha ido a 26 países, imagino que civilizadísimos los 26, algunos con algún peligro, porque a mí usted me ha contado alguna historia de guardaespaldas, de secretismo, de la maleta, vamos, como James Bond para llevar los informes de aquellas épocas de los avances en marcapasos para que no lo copiara la competencia. No, ¿Usted ha sido...? de James Bond nada, pero sí que cuando estás en investigación, claro. como es lógico, las empresas se quieren cubrir las espaldas y te hacen firmar papeles ante abogados, que no vas a decir nada, estás planeando el producto a 5 años vista. Buf. Claro, es un secreto para la empresa, evidentemente. Ellos no quieren que la competencia sepa qué camino van a seguir y qué es lo que en qué van a trabajar. Luego países, pues yo he estado siempre en países, no en Tuvalu, he estado pues en los países, digamos, menos organizados. A usted, sería, pues, Brasil. A usted le iban a buscar en limusina, viajaba en primera y además con una muy buena dotación pero económica. Viajabas solo, ¿sabes? Y cuando llegabas y cuando hacías transbordos en los aviones estabas solo. Bueno. Y allí en Brasil es toda una historia. Román también ha viajado solo la mayoría de veces, muchas veces. Muchas veces en el trabajo, en mi trabajo de charlas, etcétera, habitualmente mucha gente viaja con alguien que los acompaña. Sí. Pero como yo trabajaba para 3 empresas distintas, ¡hala! Acaparador. Y cada país tenía sus peculiaridades, pues incluso dentro del país, Río de Janeiro no quería saber nada de Brasilia. Ya. Entonces, en el viaje de una ciudad a la otra, pues ya me apañaba yo. Claro que tenía las reservas de los aviones,
Pero bueno, en Brasil las reservas sirven de poco, porque de golpe y porrazo el vuelo desaparece. ¿Y dónde le gustaría ir? ¿Dónde le gustaría coger de la mano a su esposa, a Monse, que le mando un beso desde aquí, si se pudiera, porque ahora con lo de la pandemia, ¿a dónde le gustaría ir, doctor Guerrero? ¿Lo ha pensado? No, no tengo que pensarlo nada. ¿Dónde? Niza, Múnich Niza, Múnich y Edimburgo. y Edimburgo. ¿No ha estado en Niza? ¿No ha estado en Sí, Múnich? sí, pero es que allí disfrutamos, nos encontramos como en casa. Ya en la Croisette, ¿no? En muchos de estos viajes no venía mi esposa conmigo porque a mí el país, por ejemplo en Estados Unidos, a mí me daba miedo dejarla, porque son países que son muy, muy civilizados, muy organizados, pero te puede pasar cualquier cosa y hay un cierto peligro. En cambio, en Múnich, bueno, Montserrat se iba sola, apareció por la fiesta de la cerveza, la invitaron a pasar como si fuera alemana, Pues la ahora, invitaban a salchichas. en estas fiestas, en estas fechas, ¿no? Sí. Estocolmo, mi mujer se va por ahí sola y sin ningún tipo de temor. Niza, ella cogía el tren, se iba a Monte Carlo, o sea, son lugares en que te encuentras a gusto, te encuentras seguro y ahí podía yo hacer mi trabajo y mi esposa pues podía estar, bueno, haciendo también sus cositas de viaje. Pues le doy a la batería. doctor, tranquilo, no, que está usted diciendo unos destinos que encajan perfectamente con lo que nos comentaba Román, ¿no, Román? Europa. Bueno, Europa tiene muchas ventajas, decía anteriormente el tema de la tarjeta, pero por otro lado está hablando de ciudades muy bonitas, sin duda. Estocolmo, en verano, sobre todo en verano, es una de las ciudades más bonitas de Europa, sin duda, ¿no? Quizá Praga durante todo el año, Estocolmo durante el verano es un poco la Espera, que Venecia del tanco, norte, ¿no? Con sus canales, etcétera. Múnich también está realmente muy bien. Niza, pues te puedes escapar a Marsella o a Montecarlo, etcétera, tomar una buena bullabesa, etcétera, y Edimburgo pues también tiene mucha clase, con lo cual es dentro de Europa, eso es una ventaja, no, a Niza no hace falta ni ir en avión, se puede ir perfectamente en coche, parando quizá medio camino en Narbona o incluso un pequeño desvío a Carcasona, etcétera. En Múnich yo también he ido en coche, entre otras cosas, ¿no? Por tanto, son destinos y ciudades muy apetecibles. Yo pienso que según qué momentos hay que buscar un poco de tranquilidad y ese es el momento para hacerlo. Cuando se pueda son magníficos destinos. Quizá en momentos determinados de la vida uno quiere más exotismo, quizá en este sentido si él iba por trabajo y dejaba a su señora pues sola y tal, pues le daba un cierto miedo, pero bien acompañada, etcétera, pues hay otros destinos exóticos que también son bastante interesantes. Pero bueno, cada momento tiene su destino y cada destino tiene su momento. Ya sabe, Román, que los médicos acostumbran a viajar y los farmacéuticos también. Y nuestro farmacéutico de cabecera, el profesor Ayue Creus, también es un viajero y un turista empedernido. Profesor Ayue, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, da gusto ir aquí a este viajero, señor. Qué gusto da escucharle, sobre todo cómo vive los viajes. ¿Cómo vivíamos? No, bueno, ya verá. A mí lo que me encanta de Román, que hace muchos yo hace más años que conozco a Román que al doctor Guerola y al profesor Ayue, que ya es decir, es la memoria que tiene. Tiene una memoria. Y yo que no tengo memoria, menos mal, profesor Ayue, porque no sé qué me decía Aleix, dice... Ayue está con un fondo. Bueno, está con un fondo bien, ¿no? No, lo he quitado. Ha quitado usted el fondo. Pensaba que tengo ordenador nuevo y directamente me saca un fondo de no sé dónde lo saca. Un fondo psicodélico. Tengo que entrar y sacar el fondo, dejar el fondo natural, o sea, pues lo que tengo en mi casa. O sea, que le gusta escuchar viajes porque usted también es un enamorado de los viajes. A mí me encanta. Yo tuve la gran suerte de antes de la pandemia poder escaparme al desierto de Atacama, aunque no pude ver las estrellas porque estuvo nublado cada día. También fui a la isla de Pascua, también estuvo nublado cada día, porque era la época correspondiente. Y fue un viaje muy, muy interesante, evidentemente por las plantas, que a mí como todo me interesa, pero también me interesan mucho las estrellas. Y esto me falló un poco. Pero es justo este principios de año y de momento pues esperaremos a mejores épocas irnos a alguna parte de Europa, que coincido con Román,
en que en Europa tenemos sitios maravillosos. De hecho, Sí. nuestro próximo viaje es la Bretaña francesa. Sí. Usted cuando puede coge a Joana, a su esposa, a los hijos, a los chavales también, con las parejas Bueno, tal y chavales. bueno, chavales, hombres, los caballeros, ¿no? Y una escapadita, fin de año, Navidades, verano, por supuesto. Yo recuerdo un viaje del profesor Allué Román, y yo entiendo que sois viajeros, que no sois turistas. Yo soy un turista. Yo lo siento, me gusta ir cómodo, si no me quedo. Nunca está clara la en casa. línea, ¿eh? Nunca está clara la línea. Ya. Pero ir a un país, que ahora no sé si es Etiopía o un país parecido, donde parece que hay una alfombra que se venera, que está llena de piojos, y así me lo contaba el profesor Allué Josep un verano, Eso es Etiopía, eso son las iglesias. Sí. La libela. La Libela, las iglesias de la Libela. Pero yo no entiendo cómo se puede ir a ver. Debe ser una cosa muy sagrada esa alfombra llena de piojos, porque debe salir ahí rascando, ¿no? Impresionante. Yo imagino que debe ser impresionante. In situ, con, digamos, un poco la dejadez, con los sacerdotes coptos que son muy curiosos, cómo te miran y cómo ven. Yo para mí la Libela es un buen recuerdo porque fue una sensación realmente interesante, ¿no? Ver, porque la iglesia en sí no es ninguna maravilla, pero claro, está labrada hacia abajo al interior, ¿no? Y como además todo lo que es copto es súper cargado, ¿no? Yeah. Pues realmente para mí fue una impresión interesante. Es la iglesia de San Jorge. Exacto. Y que hayan piojos, pues bueno, yo hice la mili y tuve que matar muchos chinches. Yo maté muchas cucarachas en Tenerife, muchas en Capitanía, muchísimas. Bueno, veo que el tema de los viajes, Román, ya ves, gusta. Los médicos y los farmacéuticos, la gente de la sanidad les encanta. Yo no quiero ser machista, pero digo los médicos y las farmacéuticas, porque hay más farmacéuticas que farmacéuticos, creo, me parece. Sí. Hay los más farmacéuticas. Sí, y son muy viajeras, porque la mujer en sí creo que es bastante más viajera que el hombre, en general. Evidentemente hay excepciones en todas partes, ¿no? Pero en general tiene más ganas la mujer de conocer mundo que el hombre, que es más de zapatillas, de hallar de foc y de partit al Barça. Bueno. Yo no comparto tanto eso, pero la verdad es que tengo una esposa que durante muchos años, en el día que más o menos era nuestro aniversario de boda, yo solo le decía frío o calor. Ya. Entonces, ella se vestía y no sabía dónde iba, pero nunca preguntaba nada, decía frío, ropa de frío, calor. Exacto, era por la maleta nada más, era por saber que te ibas a encontrar. Te traía sin cuidado. Sí. Bueno, pues nos has de organizar un viaje, Román, pero de esos viajes hoy en día no especiales. Puedo organizar ni una comida. Pero bueno, la gente tiene que vivir con entusiasmo, con ilusiones, con objetivos, ¿no? Con metas ahí, no sé. Yo estaría dispuesto a ir con vosotros a la alfombra llena de piojos, de verdad. O sea, porque lo bueno de los viajes es la compañía también. No es tanto la alfombra, que la iglesia de San Giorgio, se llama San Jorge, sí. Está, como decía el doctor Allué, realmente excavada en la tierra y tal. En la Libela intentaron reproducir el Jerusalén. Cuando Jerusalén estaba en poder de los árabes, un rey cristiano etíope decidió reproducir Jerusalén precisamente en las iglesias de la Libela, ¿no? Y hay unas cuantas iglesias. Es precisamente donde te contaba al principio del programa que estuve este año, porque ha sido el único que no he ido a Fitur, y porque coincide la celebración del Timkat, la Epifanía etíope, precisamente con esta feria, ¿no? Y en este sentido, siempre por razones profesionales tenía que ir a Fitur. Este año decidí ir a Libela y santamente hice, porque si hubiese hecho en Fitur, todo el trabajo no hubiese servido absolutamente de nada. Y tanto. Por cierto, profesor Allué, hay tambores de guerra en Infarma, en el sentido de se está planteando ya otra, en este caso no suspensión, sino posponerlo, porque Fitur, como habrá oído, se ha pospuesto a mayo, según dice Román, el Mobile a junio, Infarma es en marzo también, primeros de marzo. En este caso, ¿se puede retrasar? Es posible, ¿no?
Seguramente, ¿no? porque es la tónica para todo el mundo. Además es que el otro día escuchaba una conferencia en la universidad, inaugurando un curso Sí. de la Margarita del Val, que es una viróloga muy importante, Ujú. y claro, mostraba cuál es el transcurso de los otros coronavirus que teníamos hasta ahora, Sí, o sea, los 4 coronavirus que atacan básicamente en el resfriado, ¿no? sí, Y claro, el pico empieza a subir ahora en septiembre, octubre, incrementa hasta noviembre, diciembre, se mantiene en enero y empieza a bajar en marzo, abril, ¿no? Por tanto, tendremos pues medidas de todo tipo restrictivo como mínimo hasta marzo del año que viene. Y claro, claro, claro. las ferias probablemente son lo más complicado No, de organizar sin sin duda. evitar contagios de una manera, pero claro, No, no, y tienes que ver la no, feria, ¿cómo lo haces, y no? los viajes, los desplazamientos, todo lo que estábamos contando. Bueno, Yo creo que yo creo que los viajes no es el problema. Yo creo que Román coincide conmigo que hacer viajes no es un problema. Puedes ir más o menos en condiciones adecuadas si vas en un medio de transporte, digamos, más o menos occidental, ¿no? Porque en un avión siempre, las pero posibilidades son muy bajas, etcétera. Ahora, si tienes que coger un autobús no, yendo a Merzuga, como no, dice él, no, pues igual sí que pero yo me refiero que es un problema los viajes, sobre todo si tienes que quedarte 14 días sí, bueno, antes de poder entrar, ¿no? Ahí en cuarentena, una cuarentena de sí, 14 sí. días. Nunca he entendido lo de la cuarentena en 14 días, pero bueno, o Yo sea, creo, yo creo que lo de marzo firmaríamos todos, pero es que nos da miedo de que no. ya. Todos firmaríamos empezar a viajar a marzo, que sería realmente un año. Es lo que yo dije. Un Un año, año sí. no pasa absolutamente nada, pero es que Ujú, no tenemos un futuro tan claro. A mí me gustaría preguntar, ya que hay doctores tiene la Iglesia, sí. me gustaría preguntar Doctores exactamente. tiene el programa en este caso. Sí, 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 sí. Es que es como. eh, la gente habla de unadas, de olas, Te lo sé. de primavera y otoño. Y mi pregunta es, ¿en invierno no va a haber coronavirus? Aún no lo Sí, sabemos sí, esto, sí, sí. ¿no? Ya, Sí, sí, es lo que nos falta, estaba, vamos a ver. lo está diciendo el gráfico, pero lo que espanta siempre son los momentos de subida. Y los gráficos de los coronavirus, estos que digo yo, suben octubre y noviembre y en diciembre se estabiliza más o menos, ¿vale? Y es cuando empieza el invierno. Por tanto, cuando empieza el invierno, se estabiliza la transmisión y por eso no hay incremento. ¿Pero se Y estabiliza porque hay más frío de lo que él quiere, que el coronavirus quiere, o porque nos hemos confinado todos ya? bueno, ahí está. En principio es porque hay menos comunidad de personas en la calle. Porque es invierno. Claro, porque es invierno. Claro, Pero entonces, si nos vamos a un país cálido, deberíamos estar tranquilos. Tampoco es cierto, ¿no? Bueno, estamos en la factor aire libre, cuidado. Es que si en invierno estamos al aire libre, no hay ningún problema. Si en otoño estamos al aire libre, las posibilidades son bajísimas, ¿eh? Por tanto, el problema es estar en un sitio confinado con una persona que pueda ir claro, repartiendo claro, virus y claro. tú irlos tomando. Ese es el mayor peligro de todos, ¿no? Estar en un sitio confinado. Es decir, que el confinamiento no es bueno en el fondo. Bueno, Cuando nos mandaron confinar era evidentemente para no colapsar las urgencias, eso está claro. sí, claro, te dije, pero también te dicen ahora que no seamos más de 6, ¿vale? Sí, sí, Y eso es un número estadístico puro para sí. que el índice de transmisión, la famosa R y el de contagio, no suban, porque es un Sí, problema de probabilidades. sí, bueno, Si yo pongo 10 personas, hay más probabilidades de que alguien claro. pueda Pero, repartir virus que si pongo 6, ¿no? pero ahora incluso ya están diciendo que sean de la unidad familiar, fíjense. Bueno, O sea, si tu hermano ahora vive fuera, pues no, tu hermano ya no entra dentro de esos 6. Es que cada día nos están cambiando la película, doctor. ojalá supieran ellos cómo hacerlo, Uf, mejor, ¿eh? De verdad, ¿eh? claro, ya Quiero imagino, decir, ya imagino, yo soy un poco crítico con muchas ya cosas imagino. que no nos han dicho la verdad, que nos han manipulado un poco, por supuesto, ¿eh? Pero tampoco podemos exigir más. Yo creo que en este momento sí que se lo están tomando en serio, porque es que Europa se lo está tomando en serio, seamos realistas, y entonces vamos a evitar una superescalada que, siguiendo lo que he dicho yo, digo, es que la gráfica esta era clarísima. Si ahora no hacemos medidas tajantes, evidentemente en Navidad la celebraremos todos en casa, pero igual en la cama. Es de lo que se trata, imagino, supongo, de No, en la salvar la cama no, en la Navidad, cama no. salvar la Navidad, es de lo que se Ahí trata. está. Y, Yo creo que sí. Lo que está pasando en China, en Wuhan, mm, es correcto. Es decir, ¿puede pasar aquí lo mismo con 4 o 5 meses de caraje?
A ver, primero la pregunta es, ¿nos creemos lo que dice China? Esa es una primera pregunta, ¿vale? Y la segunda, sí, si somos capaces de hacer lo que hacen los chinos, ¿no? El otro día hubo una ciudad que tenía 9 millones de habitantes y vieron 12 casos, Sí, sí. ¿vale? PCR Hicieron la todos. PCR a los 9 millones. Claro, con esto lo paras instantáneamente. Bueno, pero es que ahí van a toque de pito y Claro, lógicamente sí o sí. O sea, te pones en la yo- cola o te saco claro, yo, o te pongo yo. pero yo hoy con una persona, con una amistad de mi esposa, decía, no, pero no es obligatorio hacer el PCR. Dice, serás animal. Claro que no es obligatorio. Puedes decir que no, pero es que el problema es que, evidentemente, cuantos más hagamos, mejor iremos. Lamentablemente es así, ¿no? Sí, sí. Quiere decir, y por tanto, si puedo hacer como China, perfecto. 9 millones, perfecto. Mañana hacemos 7 millones de catalanes y de verdad que rápidamente, porque quiere decir que localizamos los que pueden contagiar y eso los guardamos en su casita, ¿vale? Y que no se muevan durante 10 días. Y con esto la cosa baja en picado. Nos acompañará, yo creo, durante bastante tiempo el coronavirus, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ahora viajamos virtualmente. De hecho, el profesor Ayué hoy virtualmente ha estado en Bilbao. Y mañana virtualmente. ¿Es Zaragoza mañana? ¿Se emergen? No, mañana es Valencia. Valencia. O sea, mañana viajará virtualmente a Valencia. Sí, es un desastre. Ahora hablamos de estas ponencias. Pero déjeme que despida a Román. Pero, Román, volveremos porque, oye, ha sido un éxito. Un placer, por mi parte, un placer. Viajar es un placer. Y lo de organizar un viaje le hemos de dar un par de vueltas. Sí, no, me apunto directo. Un abrazo, Román. Sueños más o menos próximos, aunque tarden un poco en cumplirse. Román, estamos en contacto. Ha sido un placer verte. Hasta luego. Un placer por mi parte, gracias. Que vaya muy bien. Cuídate, Román. Así que ha estado usted hoy en Bilbao, profesora, yo virtualmente hablando. Sí, está en Bilbao, sí. Hablando de los aceites esenciales. Y con una pregunta. ¿Cómo confío yo en la indicación de los aceites esenciales, profesora Ayué? Sí, claro. A ver, el congreso es de SEFAC, que es la Sociedad Española de Farmacéuticos Comunitarios, que es una sociedad científica muy apreciada. Un saludo en el ámbito comunitario. a Jesús Gómez, que cierra su periplo de presidente. Se va. Sí, Bueno, se va. A la fundación. Eso es, se va a presidir la fundación, sí. Exacto. Sí, buen amigo mío también, Jesús. Sí. Y entonces, lo más importante, como siempre, y tú y yo lo hemos hablado tantas veces, es que cuando alguien aconseja algo, pues tiene que confiar en eso, ¿no? Y claro, el aceite esencial es desconocido en general en cuanto a su utilidad terapéutica, porque no hay tanto conocimiento en España. En otros países, como por ejemplo en Francia, es una formación casi básica en farmacia, ¿no? Y por tanto aquí lo que yo he intentado explicarles, primero es decirles un poco qué es un aceite esencial y cuál es el método más o menos habitual de extracción según el tipo de planta, y después explicarles que evidentemente si saben cuál es el aceite esencial, cuál es su quimiotipo, a partir de ahí y con la información fidedigna que tenemos, por ejemplo, monografías de la Agencia Europea del Medicamento, pues podemos indicar perfectamente, sin ningún temor, ese producto. Por tanto, es lo que hemos hecho hoy y creo que lo habrá conseguido que más cuantos compañeros digan, vale, pues lo que ha hecho Josep tiene razón. Tenemos calidad de producto, porque hay empresas en este país que tienen buena calidad de producto y te lo demuestran, que eso también no es tan fácil. Y después que la Agencia Europea del Medicamento dice que el aceite de menta es bueno para los problemas digestivos y aplicado tópicamente es bueno para los dolores. Perfecto. O sea, problemas digestivos y dolores serían las dos indicaciones importantes del aceite esencial. De la menta, en este caso, ¿vale? Pero hay más, hay 15 plantas. Aceites esenciales más, de lavanda, de romero, etcétera, con otras indicaciones para el uso tanto oral como tópico, porque los aceites esenciales tienen esta gran ventaja, ¿no? Que aparte de la vía que todos conocemos, que es muy interesante, que es la vía olfativa, y que ahí también hay mecanismos de acción a través del sistema límbico, ¿vale? Hay la vía oral y la vía tópica, y en ambas vías puede ser muy efectivo si se hace adecuadamente y en buena forma. Claro, lo que no se puede hacer es coger un aceite esencial de menta y aplicarlo directamente en la piel, porque en unos cuantos casos le levantaremos la piel y le haremos ampollas. Hay que ponerlo en una base, en aceite de almendras dulces, de girasoles, o cualquier base oleosa,
para que se pueda repartir bien y no sea irritante. Y ahí la formación la tiene más el farmacéutico que el médico, entiendo, ¿no? Sí, mañana la audiencia emergente es el mismo tema. Mañana es el mismo tema, sí. Que la hace con el doctor Miguel Martín Almendros. Sí, Miguel, que es un grupo de fitoterapia de la Semergen, sí. enamorado de las plantas, con el cual hemos colaborado mucho con él en Cefit, por supuesto. Sí. Y sí, además lo hacemos a dúo, o sea, alternándolo, yo explico una parte, él le aplica un caso clínico y viceversa. Será una cosa muy interesante. Muy divertido, sí. Y es lo que interesa a un médico. Un médico interesa que otro médico le explique cómo utilizar un producto, y en este caso el farmacéutico le dirá qué producto está utilizando y qué información hay para que pueda utilizar este producto para esto. Yo creo que estará muy bien y que convenceremos a los médicos de que, a ver, el título de mañana es eficacia comprobada, por tanto... Una solución científicamente probada, sí, efectivamente. Exacto. Quiere decir que, por tanto, eso es lo que haremos, y a ver si con esto conseguimos ya que el uso de los aceites esenciales se vaya propagando y que farmacéuticos y médicos, porque Semergen es una entidad muy importante, tiene muchos asociados, vayan teniendo ya conceptos y sepan que pueden utilizarlos. ¿Por qué? Porque hay calidad y porque hay monografías de la Agencia Europea del Medicamento con indicaciones totalmente probadas. Hay que conocerlo, hay que saberlo, y el médico de atención primaria y los médicos de Semergen, pues recetarlo. No sé si necesita receta un aceite esencial o simplemente... Bueno, yo siempre digo que aunque no sea necesario prescribir, aunque hay medicamentos con aceites esenciales. Mira, el 17 de noviembre hacemos la presentación de un medicamento con aceites esenciales en el Colegio de Farmacéuticos, ¿vale? Aunque hay medicamentos, lo más necesario no es si es un medicamento y si es una prescripción, sino lo que acompaña a la prescripción de un médico, ¿vale? O sea, el documento de la receta, sea o no para un medicamento, para mí es una herramienta, y no sé, yo creo que el doctor Guerola está absolutamente de acuerdo conmigo, el mecanismo de comunicación con el paciente fundamental, y cómo se realice ese acto y cómo se haga forma parte del tratamiento médico. Doctor Guerola. Lo que yo encuentro a faltar es la información. La información es difícil de encontrar, no es asequible. Y luego, en segundo punto, tener una referencia de qué empresas fabrican aceites esenciales fiables, porque eso tampoco lo sabemos. Y claro, si cada vez que hemos de prescribir un aceite esencial tenemos que ir a buscar a ver qué empresa los elabora, cuál sí, cuál no, hemos de ir a la literatura a buscar que ese efecto, ese aceite esencial, si es beneficio, si no es beneficioso. Es mucho trabajo. Nos tendrían que facilitar información que sea fácil que sea asequible, que no se tenga que ir a buscar punto por punto, sino que haya una información generalizada. Eso sería esencial para que pudiéramos, en general, los médicos prescribir más estos aceites. Digamos que el acto de mañana en Semergen, yo diría que es la pica inicial, ¿vale? La pica inicial en que, en este caso, es una empresa que hay patrocinadora, pero una más. La puesta de largo mañana. Exacto. Entra en el mundo de la medicina para empezar a explicarles a los médicos qué y dónde pueden conseguirlo, porque evidentemente hay un patrocinador y es reconocido, y sabrán dónde pueden dirigirse. Más en este caso es una empresa seria. Yo conozco a todo el departamento técnico, tanto como el internacional, y por tanto sé que se puede hablar de calidad de producto. Y yo creo que esto simplemente es un primer inicio, y probablemente con Miguel o con Paco Marín, que es el otro responsable del grupo de fitoterapia, seguramente haremos algún tipo de formación a los médicos. Lo que pasa es que el doctor Guerola ya sabe que no todos los médicos se dejan. No, es evidente, y más ahora que están funcionando a partir de protocolos, unos protocolos que surgen de la administración central y que todos han de seguir esos protocolos. Pobre del que se salga de esos protocolos. Pero yo creo que si esa información llegara a los médicos, habrían unos cuantos más díscolos como yo, y quizá con el tiempo se consiga que la sanidad pública acepte que hay otras cosas aparte de los productos que ellos tienen en protocolo.
Eso es complicado, ¿eh? Y nosotros Ya, hace pero poco participamos en el protocolo de hipertensión y yo introduje un par de plantas que tienen una evidencia suficiente y uff, costó, ¿eh? Justo. Costó. Pero es que ya, fíjate, en cuanto a la hipertensión, el protocolo ya marca un punto de partida que no es excesivamente fiable. Hablan de hipertensión sistólica, cuando el paciente está a 17, a 18. La hipertensión es una enfermedad que normalmente se define como una presión diastólica alta. La que de Sí, sí. verdad hace daño Es es la eso. diastólica. Diastólicas superiores a 9 en una persona joven quiere decir casi seguro que en la segunda o tercera edad esta persona tendrá problemas graves de circulación o cardíacos. Pero ya partimos de un punto que no es correcto. A Bueno, los médicos no se les informa qué es una hipertensión preocupante. ¿Mm? bueno, sí, sí. Y a partir de aquí, a una persona, y yo he tenido a más de un paciente que ha llegado a urgencias, lo han visto que estaba a 17 o a 18, le han administrado hipotensores y el señor al llegar a casa ha caído casi Claro, redondo por una hipotensión. claro. Y Sí, sí, la sí. sorpresa del paciente es que cuando me vea venir, decirle, no, es que esto no tiene usted que tomarlo. Sí, Claro, sí. estás creando una confrontación con un hospital público normalmente grande que le han dicho que esto de por vida, porque además los asustan. Ujú. Uy, esa presión es muy peligrosa. Tiene que tomar esto de por vida. Y llega al médico, que médico privado, y le dice, no, no, no lo tome. Sí, Coña. sí. ¿A quién, El, 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 a quién le el- hago caso? el lunes peche de usted, doctor Guerola, porque me llamó la médico del CAP, me había hecho unos análisis de sangre y me llamó para comentarme los análisis. Y me dijo, está usted perfecto. Y dice, bueno, tiene el colesterol rayando. Digo, ¿rayando cuánto es? Dice, 192. ¿Qué me Digo, dices? vale, Estás vale. estupendo. Estás estupendo. Claro, pensé, digo, se lo comentaré y ahora me he acordado. Dices, vale, vale. Si 192 es rayando, estupendo. Bueno, No. es lo que Doctor, Y decimos. Los además hay protocolos marcan esto. trabajos publicados, escritos a multicéntricos, 30.000 pacientes seguidos durante más de 5 años, o sea que no estamos hablando de una tontería. Y en una persona que pase de 60 años y más si es diabética, el colesterol es 230, 240 el ideal. sí, sí. No, no, con el colesterol, con la hipertensión, cuanto más bajo, mejor. No necesariamente ha de ser así, ni mucho menos. Yo- Mira, de entrada, el colesterol lo fabrica, la buena parte del sí, colesterol que tenemos en sangre lo fabrica el hígado. sí, No está en la ingesta, sino que lo fabrica nuestro propio hígado. sí, sí. Así es que el colesterol no es No, un no. No, producto es, de detritus, no es es un fundamental producto para la vida. que Sí. no sirve para nada, ¿eh? Tiene su utilidad. Y el colesterol, si tenemos muchas reparaciones en el cuerpo, lo tenemos que tener un poco más alto. Y a medida que tenemos más edad, más reparaciones necesita nuestro cuerpo. Yo he oído que 200 sería lo ideal, o el tope. 220. Pero claro, hay mucha gente que dice, es que si le decimos 220, el que tiene 225 dice, bueno, no viene de 5 y así va subiendo, o el de la hipertensión. Si le decimos, mire usted, tiene más de 60 años, oiga, a 15,9 está usted estupendo. Bueno, pues no va a hacer caso a Antonio Coca, que dice que hay que bajar a No, 14,9, ¿A ¿no? qué edad has dicho? 60 años. 60 años, 15, 8 y medio. Bueno, 15,8,5, he dicho 15,9. No, 15,8. es que el punto es 9, no no el es lo que 15. marca. No me marca el cambio. ¿Eh? El 9 es el que marca el cambio. Menos de 9, ve tranquilo por la vida. Que la máxima sale alta, vuélvetela a tomar dentro de un rato. Que puede ser que estés con una indigestión o que estés nervioso o que estés cansado. O sea, lo importante es la La diastólica, ¿no? mínima.
Mira, yo a mis pacientes les explico una cosa muy simple. Tú tienes un trabajador. Sí. La presión máxima es el trabajo de la arteria. La presión mínima es el descanso de la arteria. Ya. A ese trabajador le sometes a un esfuerzo y lo dejas descansar. Le puedes pedir otro esfuerzo y le vuelves a dejar descansar. Y ese trabajador te durará mucho tiempo. Si a un trabajador tú le sometes a un esfuerzo y no le dejas descansar y le sometes a otro esfuerzo, ese trabajador a la corta o a la larga patará. Va a acabar mal. La importancia de la mínima. Fíjense, buen consejo del doctor Guerola, del doctor Modest Guerola, del profesor Allué Creus. Caballeros, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Nos vemos el martes que viene, si lo desean ustedes. Por mí encantado. Igualmente, encantado pues, una vez más. Están ustedes invitados para el martes que viene. Un placer. Gracias, Modest. Gracias, Josep. Gracias, Aleix Alari. Gracias a todos ustedes, señoras, señores. Mañana volveremos, si Dios quiere. Les habló Ricardo Aparicio. Cuídense mucho, sean felices. Hasta luego.